Por su parte, en el continente, en el paisaje, vamos a ver una serie también de elementos a tener en cuenta, como son, por ejemplo, la cordillera, un conjunto de montañas. En una montaña, la zona individual, la zona más elevada, se llama pico. Un valle es el área que existe entre dos montañas, donde a veces discurre un río. Una colina es como una montaña, pero con una menor inclinación, menor pendiente y con una altitud mucho más reducida. Una llanura es una zona plana que suele estar en una vega, en un valle y cercano al mar. Hay zonas altas, pero que también son llanas, que son las mesetas, zonas planas, como las llanuras, pero elevadas. Me explico. Llanura, altitud 10 metros, 20 metros, 0 metros. Mesetas, altitud, por ejemplo, 500 metros. Ambas son planas, ¿de acuerdo? Pero estas están cerca del mar, a la altitud, una altitud cercana al mar, a su nivel, y la meseta, sin embargo, tiene altitud mayor, ¿de acuerdo? Un cañón o garganta es cuando un río se mete entre dos paredes verticales, entre el relieve, y traza, una oquedad, un canal profundo, como por ejemplo, seguro que lo conocéis, la zona del sendero del Caminito del Rey. Ahí podéis ver como el río Guadalhorce traza un cañón o una garganta, una zona muy profunda que está excavada por el río durante un proceso de erosión de millones de años. Mientras que una depresión, una cuenca, es una zona que está incluso por debajo del nivel del mar. Por tanto, si yo dibujase una cordillera, imaginaos que esto es el nivel del mar, sería algo tal que así, una zona, ¿vale?, muy elevada. Por ejemplo, ¿vale?, incluso aquí habría nieve, ¿no?, incluso en invierno. Por ejemplo, Sierra Nevada. ¿Dónde estaría el pico? En la zona más alta, ¿vale? De acuerdo. Por ejemplo, el Mulhacén, el Veleta o el Alcazaba en la zona también de Sierra Nevada. O por ejemplo, la Maroma en el caso de Málaga, o también el pico de Tejeda, en la Sierra de las Nieves. Si yo, por ejemplo, aquí al lado dibujo, vamos a borrar esta parte de aquí. Si yo voy a hacer un poquito pequeño, si yo mejor aquí empieza otra montaña, veis aquí que empieza otra montaña, aquí en la zona, ¿vale?, de primera, zona más baja, esto es un valle, ¿de acuerdo? Esto es un valle. Cordillera, ¿vale?, montaña, cordillera, elevada, zona baja, valle y de nuevo otra zona, otra cordillera. Lo pinto arriba en rojo. ¿Qué es una colina? Pues una montañita, ¿vale? Pero evidentemente bastante, ¿de acuerdo?, menos elevada. De hecho, habrá sido erosionada con el paso de los años, por eso ha perdido esa altitud, tiene altitud menos elevada. Por otra parte tenemos un cañón o garganta, imaginaos, ¿vale?, que esto es una montaña, ¿de acuerdo? Y por aquí pasa un río, ¿vale? Pues este río va excavando y va introduciéndose poco a poco entre la montaña, abriendo esa hoz, garganta o cañón. También tenemos el caso, voy a hacer el dibujo, tenemos el caso de una meseta. También esta es una zona plana, como antes hemos visto, pero que está a una altitud más elevada. Pues por ejemplo, imaginaos que ahora es tal que así. Esto es el nivel del mar. Y aquí, como veis, subimos hasta, por ejemplo, 300 metros de altitud. Pero es plano, ¿vale? Es llano. Una llanura tiene que estar, como recordáis, a nivel del mar. O cercano a nivel del mar. Aquí tenéis varios ejemplos, lo que antes hemos comentado, ¿vale? Es un istmo conectado por una franja estrecha, un cabo, un golfo, una bahía, una península, isla o archipiélago,
valle, montaña, cordillera, unión de montañas unidas entre sí, meseta o una ría, ¿vale? Cuando entra un río, cuando esté un río, la parte final de ese río. Ya hemos comentado las unidades del relieve terrestre, ahora nos quedaría comentar acerca de las unidades en relieve que están en el océano. Por una parte tenemos la dorsal oceánica, que son montañas que existen debajo de los mares. De hecho, si son muy altas o se elevan, como ha sucedido durante la historia, llegan a quedar emergidas, formando islas, como por ejemplo las Canarias. Las zonas que son planas, como una especie de llanura o meseta, se llaman plataforma continental. Cuando hay zonas muy profundas, se llaman fosas oceánicas. Y cuando es una llanura, pero que se encuentra a una gran profundidad, se llama llanura abisal, entre 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Pues tenemos dorsal oceánica, que son montañas debajo del océano, llegan a formar islas. La plataforma continental, que son como las mesetas. Las fosas oceánicas, canales profundos en el océano, en el fondo del océano. Es como una hoz, una garganta, un cañón. ¿Acordáis cuando os expliqué anteriormente que los ríos son capaces de erosionar las montañas y trazar a su paso una especie como de pasillo largo? Pues esto también ocurre debajo del mar con las fosas oceánicas. Y por último, cuando hay una llanura pero a una gran profundidad, se llaman llanuras abisales. Aquí tenéis estos ejemplos, con la espada que tengo ahora mismo parezco de Star Wars, el Jedi de Star Wars. Tenemos las fosas oceánicas, fosas marinas, es lo mismo. ¿Veis? Estas zonas a gran profundidad, como las Marianas en el Pacífico. Las llanuras abisales, también con una gran profundidad. Estas montañas son las dorsales oceánicas, como la dorsal atlántica. El hecho de que en el Atlántico haya varias islas que han emergido se debe a que, bueno, durante la historia, en el llamado era terciaria o cenozoico, esto no tenéis que saberlo para el examen, se produjeron los movimientos magmáticos, es decir, de lava, de volcanes profundos, haciendo que esas zonas pues se rellenasen, se sedimentasen y se elevasen. Por ejemplo, las Islas Azores portuguesas, también portuguesas la Madeira, Canarias, entre otros ejemplos. El talud continental es un escalón que hay muy pronunciado, de cientos de metros de pendiente, que hay entre las llanuras abisales a gran profundidad, 3.000 hasta 6.000 metros de profundidad, con zonas que tienen una profundidad muy escasa, que ya están más cerca del relieve terrestre, de la zona ya más bien de costa, como es la plataforma continental. Esto se llama el talud, ¿de acuerdo? Talud continental.